Damos comienzo entonces, le damos la bienvenida a todos y todas, tengan buenas tardes, como parte de la consolidación de la Red Binacional de Investigación en la Patagonia Austral y Antártida. Desde CADIC, CONICET se exponen en el Seminario de Investigación del Área Turismo y Producción de Bienes Culturales los siguientes trabajos. Vamos a presentar a ambos grupos y después entre ellos se van a hacer los cierres respectivos. El primero de ellos trabaja georrecursos culturales en el norte de Tierra del Fuego, oportunidades para conocer la historia del paisaje fueguino del lado argentino. Por ese grupo está Mónica Saleme, Soledad Schwarz, Sabrina Labrone. El otro grupo trabaja arqueología, patrimonio cultural y turismo, proyectos que apuntan a poner en valor el pasado cultural en los circuitos turísticos. En ese grupo está integrado por Hernán de Angelis, Vanessa Parmigiani, Celina Álvarez Oncini y Ana Franz Bach. Empezamos con el grupo de Mónica. Bueno. Sí, les recuerdo que dos cosas. Hacia el final de la presentación de cada grupo, quienes estén interesados pueden hacer preguntas que se responderán ahí en simultáneo. Y lo otro es que estas exposiciones van a quedar grabadas y después las dejamos a disposición en el canal de YouTube de CADIC. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes entonces. Gracias Facundo por la presentación, gracias a los participantes, a quienes estén escuchándonos. Vamos a presentar, digamos, somos tres las responsables de la presentación ahora, pero somos un equipo más grande que participa de este trabajo, que es poner un poco en valor los georrecursos culturales del norte de Tierra del Fuego, como dice el título. Soledad está compartiendo, así que avanzamos con la siguiente. Esto es parte de un proyecto que ha financiado la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde participamos investigadores tanto del CADIC como de la universidad. Ese que tienen presente es el título del proyecto, que está cerrando justamente en estos días, y entonces lo que vamos a compartir es, sí, Sole, lo siguiente. Vamos a compartir algunos resultados que pueden dar lugar quizá a, además de mostrar lo que estamos haciendo, a lo mejor a intercambiar algunas posibilidades con los colegas de la contraparte chilena, ¿no? La idea entonces es, del proyecto, se organizó a partir de un equipo multidisciplinario, como les decía, que integramos investigadores de CONICET y de la universidad. En los tres institutos, tres de los 4 institutos que tiene la universidad, y además una contraparte por el lado gubernamental, que es la Dirección Municipal de Turismo de Río Grande, ¿no? Que es como lo que esperamos, la pata de aplicación de estos resultados que nosotros nos proponemos. Este equipo multidisciplinario está integrado entonces por geólogos o un geólogo, 2 geógrafas, 3 arqueólogos, 3, 4, ya no sé cuántos, turismólogas y diseñadores audiovisuales o comunicadores del área de medios de la universidad. Estos somos los profesionales, pero además en el proyecto han participado estudiantes también de los 3 institutos, o de 2 de los institutos, perdón, estudiantes de turismo y estudiantes de medios audiovisuales. Sí, la siguiente. De manera que, fue un aprendizaje interesante poder compartir y discutir metodologías distintas, ¿no? Pero partíamos de la base
de qué es el patrimonio. Ese fue nuestro punto de partida, y digamos, vamos por el lado de entender que el patrimonio es una construcción social que varía a lo largo del tiempo, según distintos momentos históricos, distintas circunstancias, y que se organiza a través de la construcción de una narrativa que va, como decimos ahí, articulando intereses y valores según los momentos, ¿no? Y que va a entenderse tanto desde el lado del patrimonio natural como del patrimonio cultural material o inmaterial. Ahora, el patrimonio por sí solo no nos va a decir mucho. Si queremos ponerlo en valor, necesitamos agentes que motoricen esa puesta en valor, que motorice la patrimonialización de esos recursos y que impulsen su puesta en valor. Sí, la siguiente. Entonces, realmente entendemos al patrimonio como un sistema complejo, donde la relación entre los humanos y la naturaleza, sí anda avanzando Sole, devienen precisamente en la construcción social del paisaje, ¿no? Entendiendo que el paisaje, el ambiente natural, es el lugar que se modifica a partir no solo de los procesos naturales, sino también de los procesos sociales que van ocurriendo en ellos, sobre ellos, ¿no? Es decir, los humanos puestos sobre la naturaleza, desde el mismísimo inicio, provocan distintas modificaciones en ese paisaje. Por lo tanto, la realidad de ese paisaje va siendo permanentemente activa y dinámica, ¿no? Y el patrimonio cultural, entonces, que se va generando a partir de esas muestras en el paisaje, entendemos que es un recurso muy valioso que puede ser aplicado, digamos, o debe ser aplicado en el sistema educativo, y que puede tener un uso turístico muy redituable, digamos, desde lo educativo, por supuesto, y eventualmente desde lo económico. Si seguimos. Entonces, lo que entendemos es esta idea de activar el patrimonio, dándole valor a los recursos del pasado, pero con un sentido del presente. Esto es, digamos, relacionado con lo que decíamos al principio de la variación y la dinámica que va a tener este patrimonio en función de los procesos históricos, sociales, económicos de cada etapa, de cada momento. Lo que hoy entendemos como patrimonio puede no haberlo sido en el siglo XIX y podrá no serlo en el siglo XXII, XXV, qué sé yo, lo que fuere. Sí. Seguimos, Sole. Bueno, y ahora sigo un poco yo contándoles que como este proyecto parte de una identificación de recursos de la geodiversidad, de recursos abióticos de orden físico, nos metemos en este concepto también para poner en común de qué se trata, porque no tiene la misma difusión que la palabra biodiversidad, que casi todos conocen, y entonces queremos partir diciendo que la geodiversidad es justamente esta cantidad, esta diversidad o esta variedad, no solamente de estructuras, sino también de materiales, que son de origen geológico, geomorfológico o edáfico, que es el sustrato de una región, es ese soporte donde de hecho se desarrolla la vida humana, ¿no? Y cualquier forma de vida, todas las actividades orgánicas, por supuesto, incluida la antrópica. Entonces, cuando pensamos en georrecursos, estamos hablando de este conjunto de elementos que hacen a la diversidad geológica de un territorio, que reflejan el nivel de variabilidad de la naturaleza abiótica, que es tan solo una parte de los paisajes naturales, y que este rango natural de rasgos, como les decía, incluye cuestiones geológicas, como fósiles, por ejemplo,
geomorfológicas, como geoformas, o las formas del relieve, y también rasgos edáficos, es decir, de formadores de suelo. Y entonces cada uno de estos elementos es lo que nosotros llamamos un recurso de la geodiversidad o georrecurso, ¿no? Que forma parte, por supuesto, del patrimonio natural de un territorio. En el caso puntual de Tierra del Fuego, la historia geológica y geomorfológica nos hablan de más de 200 millones de años de evolución natural, lo que configura a Tierra del Fuego en un lugar muy interesante desde el punto de vista de la variedad de rocas que integran al sustrato fueguino. Nosotros estamos hablando puntualmente de la zona norte de Tierra del Fuego, que sería en términos geológicos la parte más joven de Tierra del Fuego, con una interesantísima historia que luego es acompañada, posterior a la formación de la cordillera en el sur y la existencia de esta falla de Magallanes que divide a la isla en dos, por procesos asociados a cuestiones climáticas. Estamos hablando de las glaciaciones cuaternarias, distintos avances de hielo que hubo en nuestra región, producto de un enfriamiento que hubo a nivel planetario, y que en nuestra zona de estudio existen múltiples evidencias del paso del hielo en este territorio en el pasado, ¿no? Y junto con esa historia glacial, por supuesto, también las variaciones en el nivel medio del mar. En este gráfico simplemente lo que pueden ver es cómo ha cambiado el nivel del mar respecto de su posición actual, lo que ha implicado digamos, costas muy distintas a las actuales, con evidencias en el presente que dan cuenta de la transgresión marina en el Holoceno, ¿no? Entonces esta es un poco la configuración geológica, geomorfológica que hace a la geodiversidad fueguina, donde nosotros hemos identificado una cantidad de elementos que son justamente interesantes, como decía Moni, para poder relatar la historia natural de esta región. Bueno, y por otra parte, la historia cultural o la cultura fueguina de la isla, y en particular del norte, se caracteriza por ser diversa y una combinación y sucesión de fenómenos o hechos históricos, desde las ocupaciones de los grupos aborígenes, que hoy en día conocemos ya sea por los registros escritos, por las investigaciones arqueológicas, o también porque bueno, las comunidades aborígenes siguen hoy en día difundiendo su historia y su cultura. Pero también tenemos la historia de la instalación de las estancias con su explotación ganadera, las misiones, ahí están las estancias, la explotación ganadera, también la explotación petrolera, ahí estamos. Y bueno, otros hechos históricos más, ¿no? Más recientes, el desarrollo urbano y entre otros. Pasamos, Sole. A grandes rasgos, los elementos culturales o el contenido cultural de todos estos fenómenos históricos o hechos se pueden dividir en elementos arqueológicos o históricos, como ven listados en la pantalla, y que en particular para la historia o la cultura fueguina no todos ellos se representan, pero varios, o en su mayoría sí. Y bueno, en particular para este proyecto, lo que se decidió trabajar fueron recursos que conjugaran entre sus características tanto los elementos naturales, como geológicos o geomorfológicos, y elementos culturales, como arqueológicos y o históricos, y bueno, se denominaron georrecursos con contenido cultural. Bueno, y en esta área de estudio que comprende la Ruta Nacional número 3, desde el Cabo Auricosta, al sur de la localidad de Río Grande, hasta Cabo Espíritu Santo, en el extremo norte de la provincia, y también consideramos la ruta complementaria C, o la Ruta 5, que va hacia el interior, desde Río Grande hacia el oeste, y luego una serie de caminos internos, son varios kilómetros de ruta entre ambos caminos. Y entonces a lo largo de estos dos rutas vertebradoras, por así decirlo, es que logramos aplicar una metodología mixta con trabajo de campo y de gabinete que nos permitió seleccionar 27 georrecursos culturales, como decía recién Sabri, es decir,
recursos geológicos o geomorfológicos que tienen contenido arqueológico y o histórico, ¿no? Entonces, esta identificación de 27 georrecursos la pueden ver en este mapa, donde, como les decía, arrancamos por el Cabo Auricosta, al sur de la localidad de Río Grande, por la ruta 3, y nos vamos hasta el Cabo Espíritu Santo, en el límite norte, incluyendo algunos desvíos en caminos internos, como el camino que va a Punta Páramo, o el camino privado que va a Punta Sinaí, o más al sur, el camino que va a Cabo Peñas. Y por otro lado, consideramos también la ruta C, que es la que ingresa hacia el oeste, que va hacia las estancias, por ejemplo, que pasa por estancias María Betty, o San Julio, o Flamencos, y también un desvío interno que hay, otro camino privado que va hacia el norte. A lo largo de estas dos rutas entonces, principales con sus caminos, identificamos estos 27 recursos que, como pueden ver allí, algunos son completamente de acceso libre, que son los que están marcados en verde, otros son observables desde los caminos, pero están en tierra privada o de acceso restringido, y los rojos que están completamente en tierra privada y que no son observables desde ninguno de estos caminos, sino que hay que ingresar o en un camino privado o a campo traviesa. Entonces, ¿qué hicimos con estos 27 sitios? Entre otras cosas, diseñamos una ficha descriptiva para poder caracterizar a cada uno de estos georrecursos culturales, y armamos este instrumento de recolección de datos en función de 3 grandes ejes, que son los ejes del proyecto y lo que justifica la interdisciplina que caracteriza a este equipo de investigación. Por un lado, información de carácter geológica, geomorfológica; por otro lado, arqueológica, histórica; y por otro lado, turístico-recreativa, ¿no? Entonces, en la ficha tienen aspectos vinculados a la localización, a las condiciones para la accesibilidad, a la geodescripción, a la descripción cultural, a las funciones didácticas, cosa que para nosotros es muy importante, porque esto habla de las posibilidades de aprendizaje que brindan estos georrecursos culturales si se pusieran en valor, y qué disciplinas científicas estarían en juego al momento de divulgar el contenido de cada uno de estos georrecursos. Además de esta ficha descriptiva que aplicamos a los 27 georrecursos, también diseñamos una matriz de jerarquización para poder analizarlos y evaluarlos, y poder armar una especie de ranking de los 27, y esta matriz también está hecha obviamente siguiendo los 3 ejes de análisis, y por ejemplo en el eje geológico, allí pueden ver, es una matriz paramétrica que tiene 6 criterios por cada eje, y a su vez cada uno de ellos está dividido en 4 parámetros, y entonces acá pueden ver los que corresponden al eje geológico-geomorfológico. Luego, por supuesto, está el eje cultural, con otro tipo de indicadores, algunos en común con el eje geológico, como por ejemplo el riesgo, pero no todos coinciden, son específicos a este eje. Y el último, que es el eje turístico-recreativo, que considera otros 6 criterios diferentes, siempre con 4 parámetros para poder hacer la evaluación. Así que esta matriz fue aplicada a los 27 georrecursos, lo que nos permitió hacer una jerarquización desde el mayor al menor puntaje para evaluar a cada uno de estos recursos. Bueno, entonces, digamos, llegado a este punto, toda esta información obviamente nos remite de nuevo a, a la siguiente, Sole, nos remite a entender que para hacer difusión del patrimonio necesitamos cumplimentar algunos requisitos que no podemos soslayar, ¿no? Por un lado, el conocimiento científico previo, que es todo esto que les hemos informado, súper sintéticamente. Esto, digamos, la recolección de esta información viene de muchísimos proyectos de muchísimos años atrás, que ahora la manejamos, digamos, con esta metodología singular. Pero entonces, sí, partiendo de eso, recién allí
teniendo el registro correspondiente y toda la información de investigación, más la evaluación técnica, podremos decir, precisamente a partir de esa evaluación técnica, estos recursos son para mostrarse in situ, este otro patrimonio no se puede mostrar in situ, busquemos alguna manera de difundirlo con otras características, visualmente, por ejemplo, un cortometraje, un audio o lo que fuera, pero partiendo de la base de poder decir mucho y muy buena información a través o a partir de este background ineludible, ¿no? Sí, la siguiente, Solo. Entonces, en lo que compete a este proyecto puntualmente, tenemos como los primeros resultados de esta puesta en valor. Uno de ellos es, o fue, un taller participativo donde compartimos justamente esta jerarquización que había hecho el proyecto de esos 27 recursos con integrantes de la sociedad de Río Grande, ¿no? Que representaron a muchos sectores, quizá no todos los que hubiéramos deseado, pero bien representados, digamos, ¿no? Entonces, ese taller participativo nos ayudó a compartir esta información e inclusive hasta reevaluar alguna de nuestra jerarquización, algo de la jerarquización que nosotros habíamos establecido. La otra es un cuadernillo donde se ha volcado todas las fichas estas que nos sirvieron durante el relevamiento y con toda la información que volcamos a partir de ese relevamiento. Cuadernillo que tiene una introducción explicando cuál ha sido el mecanismo, tiene un glosario y cada ficha tiene un semáforo que indica qué lugares se pueden visitar libremente, qué lugares son de acceso restringido y cuáles son realmente imposibles de visitar si no es con un permiso especial, a raíz de que están en terrenos privados, ¿no? Entonces, ese cuadernillo estará también de alguna manera disponible y es una forma de poner en valor a partir de un texto, ¿no? Un texto y con elementos visuales. Y el otro es un folleto que estamos terminando, un folleto que se denomina Atando Cabos, precisamente a raíz de un recorrido por la Ruta 3, entrando o visitando 3 lugares de acceso libre o semi-libre, como el caso de Cabo Peñas, que está dentro de una estancia, pero donde puede llegarse desde el mar, los 3 lugares con contenido tanto, digamos, del georrecurso como de contenido cultural, arqueológico o histórico, ¿no? Además de etnográfico en el caso de Cabo Domingo también. Y esto ha sido, digamos, o puede ser de gran utilidad para contribuir con el programa que la Dirección de Turismo Municipal de Río Grande ha denominado Descubrir Río Grande, visitando varios de estos lugares, o como fue el programa anterior, Sentite un turista en grande, ¿no? Entonces son elementos que pueden mejorar en todo caso las visitas que desde el municipio se organizan cada verano. Una manera de fomentar el conocimiento en la población local y que esta población local, digamos, se haga eco de esos elementos y se identifique mucho mejor con el lugar, aprendiendo a conocerlo y de esa manera valorarlo y preservarlo, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando y a modo de síntesis, el proyecto, digamos, lo relevante del proyecto quizá es haber desarrollado una metodología propia, novedosa, interdisciplinar, que costó mucho poner puntos en común, pero que puede ser de alguna forma además replicable en otras áreas, en otras circunstancias, ¿no? Y adecuando a cada circunstancia.
Por otro lado, bueno, por supuesto, la jerarquización de estos 27 georrecursos con contenido cultural, 27 digo hasta este momento, ¿no? Porque estos son los que hemos podido, de 31 que habíamos relevado, 27 que tenemos la posibilidad de, donde tuvimos la posibilidad de contar con todos los elementos que pretendíamos. Sí, lo siguiente, entonces, la puesta en valor que hemos logrado hasta el momento es a través de lo que acabamos de mencionarles, el cuadernillo, el folleto y la participación, la discusión con la comunidad en el taller participativo. Y finalmente, digamos, y sí, siempre seguimos sosteniendo esta necesidad de mantener un diálogo permanente y fluido entre los actores gubernamentales, los privados, sean las estancias o agencias turísticas, por ejemplo, con la gestión académica, digamos, ¿no? Con el conocimiento, con la investigación. Así que bueno, eso es sintéticamente lo que queríamos. Nos excedimos quizá un poquito en el tiempo, pido disculpas y agradecemos su paciencia. Quedamos atentas a preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? ¿Sí? Hola, Pancho, Bueno, sí. muchas gracias por la presentación, muy interesante. Por mi parte quería consultarla, a ver si puede profundizar un poquito más de esta jerarquización de los 27 sitios. ¿Cuáles, en estos talleres participativos que realizaron, cuáles, por ejemplo, qué tipo de georrecursos tuvieron, para decirlo de alguna manera, mayor convocatoria? O sea, ¿cuál llama más la atención, o si es que existe alguno en particular? ¿Sole querés contestar vos o Sí, Sí, yo dale. le puedo contar que nos sorprendió que el recurso que más valor tiene, que más reconocimiento tiene por parte de la población residente, que tiene un uso concreto por parte de la población y que un recurso con el que la población se siente claramente identificado, porque por ahí venía un poco también nuestra indagación, es el Cabo Domingo. La población de Río Grande tiene el Cabo Domingo completamente incorporado, además de que lo usa como espacio de recreación, consideran que es un recurso atractivo, que los identifica como ciudad y que también posee atractividad para turistas, ¿no? Esto era algo que imaginábamos y en el taller lo corroboramos. El recurso que la gente en general menos belleza significaba, que no le interesaba aprender, que no le interesaba visitarlo, era la Laguna Seca, que es la laguna que está al oeste de la ciudad, que le genera a la ciudad grandes problemas por el polvo en suspensión. Es una laguna que se deseca, que se queda sin agua, y que el polvo en suspensión genera bastantes problemas en la ciudad, y la gente de Río Grande no quiere saber nada con ese recurso, ¿no? Y el que sí nos llamó la atención, que a la gente le pareció atractivo y estaba dispuesto a aprender y conocer sobre ese lugar, son unos afloramientos de roca sedimentaria en la formación Castillo, que esto está sobre la ruta C, yendo hacia el oeste, casi llegando a al casco de la estancia San Julio, que es prácticamente la frontera, el meridiano que divide Argentina y Chile en la provincia. Ese es un recurso que generó curiosidad en los participantes, y al que la mayoría le pareció un recurso atractivo visualmente y que despertaba interés de conocer cómo se formaron esas rocas que están ahí, y bueno, cómo esos afloramientos se usaron por las comunidades nativas como espacio para conseguir material lítico, para herramientas y demás. Así que esa fue como una sorpresa para nosotros.
Sí, agrego esto también, que la gente de la ciudad de Río Grande tiene como muy incorporado lo que, los lugares cercanos, los lugares a los que accede fácilmente, algunos de ellos, en algunos de ellos reconoce fácilmente también el recurso arqueológico cuando lo hay así más, en forma más visible, y eso tiene que ver en general con la costa atlántica. Probablemente se deba a una cuestión de la ruta 3 pavimentada, fácil acceso, digamos, la gente sale, se ve que se moviliza por donde más fácil le resulta, ¿no? Así que eso también es algo que lo vimos más claramente en el taller, más allá de que lo percibíamos o lo notábamos de esa forma. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Rapidito. Sí. No, es una pregunta breve nomás. ¿Del lado chileno también están haciendo algún tipo de actividad equivalente a esta cosa que, o si ha habido intercambios o, digamos, algún tipo de organización o algún proyecto que es algo que se proyecta a futuro de manera coordinada, con métodos parecidos y todo lo demás? Sí, de hecho hemos sido invitados a partir de un grupo que está trabajando en Porvenir. Se han organizado 3 talleres binacionales, Coloquios. digamos, 3 o 4, no sé, previos, donde, digamos, hemos sido invitados nosotros a Río Grande y ellos han venido a Río Grande y hemos compartido esta información. Ellos tienen muchos recursos similares, por ejemplo, el campo, lo digo como ejemplo, el campo de bloques erráticos, tanto del lado chileno como del lado argentino, es algo que tenemos muy en común, muchos recursos arqueológicos también en común, y bueno, en otras oportunidades hemos ido al terreno del lado chileno con la gente de Porvenir, así que sí, tenemos y hemos detectado así como mucha necesidad de hacer alguna cuestión, si pensáramos en rutas temáticas, una ruta binacional. Esto, para Gracias. Verónica, es Alejandro Núñez, ¿no? el motor de esta cuestión. Gracias. Perdón, ¿puedo agregar algo como parte del equipo de trabajo? Breve también. Dale, André. Que quería agregar que a pesar de esas colaboraciones que comentó Mónica, no se hicieron estudios de jerarquización entre ambos equipos, digamos. Esto que fue el nudo de la presentación no se hizo del otro lado, en el lado chileno, aunque hay muchos recursos, como dijo Moni, pero no se jerarquizaron de esta manera, si es que hubo alguna jerarquización. Y eso nos gustaría mucho poder hacer, por eso nos gustaría poder encontrar una contraparte en UMAG, en Punta Arenas, quizás que se una al grupo de Alejandro, pero nos gustaría encontrar una contraparte sólida como para poder generar pedidos de financiamiento conjuntos para llevar a cabo esto y para poder concretar esto de las rutas binacionales. Así que nos interesó mucho participar de este seminario, justamente en ese sentido, tratando de encontrar pares interesados al menos en el lado chileno. Si hubiera en la UMPA también nos interesa, pero bueno, Argentina. Eso nada más. Gracias. Supongo que seguiremos con la segunda presentación ahora. Posiblemente Facundo ya no está, así que sí, demos lugar a la siguiente presentación. Gracias, Soledad. No, por favor. Les pido un segundo.
Bueno, la siguiente presentación se titula Arqueología, Patrimonio Cultural y Turismo, proyectos que apuntan a poner en valor el pasado cultural en los circuitos turísticos, de Hernán de Angelis, Vanessa Parmigiani, Celina Álvarez Oncini y Ana Franchbach. Adelante, Hernán. Ahora sí te escuchamos. No. No, no estás muteado, pero ahora no se te oye. ¿Ahí? ¿Ahora sí? Bien. Sí, ahí te escucho. Nada, bien. Les quería decir esto primero, eso que presentó Pancho. La presentación por ahí está un poco más orientada a lo que escuché recién cuando empezaba a hablar Verónica, a lo que va a ser por ahí alguna presentación en agosto, más asociada a la arqueología y al patrimonio. Entonces, bueno, nada, voy a hacer la presentación de todas formas, pero por ahí haciendo más hincapié en algunos aspectos más relacionados con un proyecto directamente asociado entre arqueología y turismo, ¿no? Nosotros tenemos en este momento un proyecto del COFECIT, que son unos proyectos que se llaman ACETUR, que son proyectos dirigidos hacia, no sé por qué no pasa ahí está, dirigidos hacia la valorización del patrimonio cultural relacionado con algún aspecto turístico. En este caso nosotros nos planteamos la cuestión de la protección y puesta en valor de los materiales arqueológicos en los senderos que están conformados dentro de las áreas protegidas, ¿no? El proyecto lo presentamos junto con áreas protegidas de acá de Tierra del Fuego, para el lugar que se llama Laguna Negra, en la cabecera del lago Fañano. Y la idea era agregar información desde el patrimonio cultural, arqueológico, a la cartelería y al sendero que se usa comúnmente por turistas que van a Tolwyn por algunos días. Incluso se usa mucho a nivel local. Después tenemos otro proyecto que tiene que ver más con la generación de un mapa de riesgo arqueológico, que es el proyecto más nuevo, que es un proyecto que se llama Impactar, que es una línea a nivel nacional. Y finalmente un proyecto con parques nacionales, que ya terminó, pero que lo interesante, y que por ahí viene muy a lo que tiene que ver con esta jornada, es que fue a pedido de Parques Nacionales Tierra del Fuego, para hacer un relevamiento arqueológico en la zona de parques, que prácticamente no había conocimiento, y es una zona que está al límite con Chile en el lago Fañano, en la costa sur y en la costa norte. Bueno, las metodologías de trabajo las pongo ahí, pero se las digo más o menos rápido. Son prospecciones, recabamos información bibliográfica y hacemos prospecciones para identificar sectores con acumulaciones de material arqueológico. En el caso del proyecto asociado con el turismo, que se llama CETUR, lo que hicimos fue una prospección sobre el sendero y sobre los lugares que nos permitían acceder fuera del sendero, para ver si encontramos material asociado al mismo que estuviera o corriera peligro, o que pudiera correr peligro a futuro, ¿no? Y entonces aplicar trabajos de lo que llaman obras de arte, que son poner puentes o correr puentes, o hacer algunas modificaciones en el sendero que eviten dañar un sitio arqueológico, o que permitan que el sendero pase cerca, como hablaban recién Mónica y el resto del equipo, para que la gente pueda verlo y pueda tener información al respecto sobre la arqueología de la zona, ¿no? Después, para lo que fue el de parques nacionales, el relevamiento a través de las prospecciones, también la intención era identificar sitios y hacer un conteo de zonas arqueológicas y de riesgo arqueológico, y ver en qué condiciones y sobre qué geoformas se podían ubicar, para que Parques Nacionales pudiera ver cómo
gestionaba ese recurso. Bueno, se han diseñado distintas formas para los distintos proyectos. Obviamente hay una parte en todo esto que es algo de lo que hablaban recién también, que tiene que ver con todo lo que es la difusión y hacer público estos hallazgos, no solamente para para los científicos, para la sociedad científica, sino para la sociedad en general, sobre todo para el tema de turismo de Tolwyn, dar charlas y tener reuniones con los distintos agentes que puedan llegar a explotar esta información para el turismo local. Entonces, acá podemos ver las 3 áreas donde se ubican los objetivos de los proyectos. Hacia el oeste del lago Fagnano, eso que está en rojo, es toda la zona que se prospectó y es todo lo que pertenece a parques nacionales, zona restringida, zona que no puede ser por el momento utilizada para turismo. Sin embargo, pudimos ver que cotidianamente se llevan grupos, por ejemplo, para pesca. Entonces vimos alteraciones de sitios por fogones actuales y campamentos actuales, etc. Y bueno, pudimos identificar una gran cantidad de acumulaciones de sitios arqueológicos. Y en el extremo este del lago, en la cabecera del lago Fagnano, tenemos en amarillo lo que sería el trabajo en Laguna Negra, y en los circulitos en verde es lo que se está haciendo ahora a través del proyecto Impactar, donde la idea es trabajar en conjunto con la municipalidad en el momento de apertura de calles para la ampliación del ejido urbano, y entonces ir, digamos, nosotros antes que las máquinas, dentro de lo posible, y no al revés como suele suceder, y una vez que llegamos ya los sitios fueron pasados por encima, ¿no? con máquinas. Acá tenemos un detalle del área de trabajo del proyecto ACETUR, el área de trabajo del proyecto Impactar. Ahí pueden ver las zonas que se están por abrir y se están por hacer calles, y el área de trabajo de lo que fue la zona de parques nacionales. Bueno, algunos resultados, y sobre todo acá me voy a tener un poco en el proyecto en el ACETUR. Identificación efectiva de materiales en los sitios. Encontramos una dispersión bastante interesante, no muchos materiales, pero sí bastante dispersos, entre los que pudimos encontrar algunas puntas de proyectil, algunos raspadores. Se hizo una excavación muy pequeña justo en donde se había colocado un letrero. En el pozo donde hicieron el letrero afloraba material, así que pedimos permiso a la gente de áreas protegidas, con la que armamos el proyecto, para quitar el letrero, hacer la excavación ahí, y que después ellos lo ubiquen en otro lugar donde identificamos que, digamos, hicimos sondeos y no había nada. Los materiales se recolectaron, se analizarán más adelante. Y después, en relación a lo que nosotros queríamos aportar al proyecto, y para poner en valor y sumarle a este sendero, y que no sea simplemente una cuestión turística solamente de lo natural o de lo paisajístico, se nos ocurrió agregar códigos QR en la cartelería que se va a colocar cuando se termine el proyecto, con el acceso a videos que muestran algunas de las actividades que pudieron haber sido actividades cotidianas dentro de las sociedades cazadoras recolectoras, como la talla de material, la generación de fuego, el trabajo de recolección de hongos y de recursos vegetales, para que los distintos carteles que están a lo largo del sendero, la gente pueda con los teléfonos interiorizarse un poco de qué es lo que interpretamos nosotros cuando excavamos un sitio. Y además, esto está en construcción en este momento, la instalación de lo que llamamos una ventana arqueológica, que, digamos, son muy comunes en distintas partes del mundo, que son estos espacios vidriados grandes, donde uno puede ver hacia el interior los restos arqueológicos, ¿no? En este caso, claramente van a ser réplicas, y no los materiales originales, pero además se nos ocurrió dejar o incluir aquellas herramientas con las que los arqueólogos trabajamos, y que puedan ver como si fuese una excavación en el momento, con nuestras herramientas más las herramientas que
dejaron las sociedades que habitaron o estuvieron ocupando ese lugar. Acá hay algunas fotos de lo que es Laguna Negra, la excavación, pueden ver el poste del cartel, que después bueno, pedimos permiso para sacarlo. Uno de los carteles donde se va a incluir uno de los códigos QR para ver los videos. Con los resultados del Impactar son muy pocos porque recién lo empezamos. Lamentablemente, o afortunadamente, no sabría bien cómo definirlo, bueno, tiene un poco de las dos. En un sector donde ya habían abierto calles hace un tiempo, con Ana, que estuvimos haciendo prospecciones, encontramos lo que quedó de un sitio donde aparecieron materiales, que son estos que ven acá, son 3 puntas de proyectil. Esta que está partida al medio, en realidad está en las otras partes y remontan perfectamente. La punta está entera, nada más que está fracturada y no sabemos todavía si la fractura es por la máquina o porque estaba fracturada en el sitio. Así las encontramos, ahí se hizo la excavación y todo esto va a ser una ampliación de un barrio que está ahí a una cuadra de donde está Ana con la estación total. Los resultados que se obtuvieron a partir del proyecto de parques nacionales es un poco más amplio. Si bien esa parte del proyecto terminó, la idea es a futuro poder continuarla, pero hasta este momento pudimos hallar 24 hallazgos aislados, 67 conjuntos y 4 asociaciones de conjuntos. Es realmente una cantidad de sitios muy importante y una cantidad de material muy importante. Se recolectó aquello que estaba en riesgo de pérdida, ¿no? En esta zona se caracterizan los sitios por aparecer muy próximos a lo que es el límite o casi la costa de los barrancos, y la acción constante del viento y demás hace que esos barrancos vayan cayendo, o los árboles vayan cayendo y vayan arrastrando el material, y entonces el material arqueológico corre realmente peligro de caer al lago y bueno, perderse. Dentro de lo que pudimos encontrar, material lítico, retocado, restos de talla, y principalmente en lo que fue fauna, huesos de guanaco, y lo que más nos llamó la atención, asociado a material arqueológico, es un caracol. Ahí ven la familia, un gasterópodo, ahí les muestro una foto, que es bastante grande, y se encontró en asociación con estos materiales que ven acá. Actividades a futuro tenemos un montón, porque realmente 2 proyectos, uno está por la mitad, el otro recién lo empezamos, y el de Parques Nacionales, que si bien terminó una etapa, es muy probable que continuemos, es el trabajo de extensión. El trabajo de extensión con instituciones de todo tipo, educativas, con gubernamentales y demás, creemos que es fundamental. Hemos participado en los talleres que se hicieron en Tolwyn, relacionados con el turismo local de Tolwyn, para ver qué era lo que la población de Tolwyn quería o no quería mostrar, qué es lo que quería hacer, etcétera, etcétera. Participamos con Ana en 2 de ellos. Las tareas de transferencia a través de con las instituciones provinciales. Continuar con la difusión de estos trabajos a partir de diferentes tipos de publicaciones y de actividades. Ampliar las prospecciones, actualizar los trabajos dentro de parques nacionales para ver control de sitios. Como les decía, hay actividades antrópicas que no deberían estar actuando y sin embargo están, y vimos que en ese momento ya habían alterado parte de los sitios. No hace mucho tiempo atrás hubo un incendio muy grande, no en esa zona, pero muy cerca. Entonces, digamos, son zonas que hay que prestarle como mucha atención. Queremos destacar la importancia de poner el foco de atención en el aspecto patrimonial y turístico. Creemos que es fundamental tanto para que la gente pueda disfrutar y comprender un poco más todo lo que ocurrió en un espacio y en un tiempo determinado, pero además esto nos permite también conservar o trabajar en la conservación y protección del patrimonio y su puesta en valor, ¿no? Nos parece fundamental la preocupación de las autoridades, y en esto habría que recalcar que la Municipalidad de Tolwyn fue la que pidió el desafío, se llama así, ellos arman un desafío, y entonces un equipo de investigación ofrece respuestas a ese desafío, y el desafío de ellos era justamente la protección del patrimonio cultural, tanto arqueológico como histórico, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en la parte arqueológica. Ampliación de los proyectos permitirá un mayor conocimiento y con ello una mayor valoración del pasado material, de los pueblos originarios,
Nosotros, para armar el proyecto Impactar, estuvimos charlando con la gente, con algunos representantes de la comunidad SECNAM. Uno de ellos forma parte del equipo de trabajo, así que nos parece muy bueno también trabajar con ellos en conjunto para que podamos tener las dos versiones de qué es lo que, hacia dónde apuntamos los proyectos y qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que ellos quieran o no quieran mostrar. Bueno, y por último, poner en valor proyectos cuyos objetivos contemplen esto, ¿no? La valoración del patrimonio cultural para diferentes usos y la utilización del dato arqueológico, y no solamente los proyectos a los que uno está acostumbrado a trabajar, que son los de investigación específicamente, ¿no? También, digamos, meterse en estos proyectos y que nos permiten acercarnos un poco más a lo que la comunidad pueda llegar a necesitar o le pueda llegar a brindar nuestra información. Agradecimiento a todos ellos y bueno, a todos ustedes, por supuesto. Gracias, Hernán. ¿Alguno tiene o alguna tiene alguna pregunta? Sí, Soledad. Está muteada. Sí. Ahí estaba buscando cómo desmutearme, no encontraba el micrófono. Yo le quería preguntar a Hernán, como turismóloga que soy, si han considerado, sobre todo en lo vinculado a CETUR y a toda esta puesta en valor turística del patrimonio, si han considerado la incorporación de profesionales técnicos, o sea, de técnicos profesionales en turismo, ¿no? Sí, en el trabajo en el ACETUR, dentro del equipo de colaboradores, hay gente de turismo. No tengo acá la lista de todos los colaboradores, son proyectos con mucha gente, tanto el Impactar como en el ACETUR. Esos sí participan... ¿Profesionales en turismo? Sí, ahora no me acuerdo, porque buenísimo. el ACETUR, eso lo habíamos armado con Estela ya hace unos cuantos años, lo que pasa que, bueno, supongo que a todos nos pasó lo mismo, la pandemia nos canceló 2 años de trabajo, así que ese proyecto ya, digamos, tiene unos años, pero sí, la idea siempre fue, así como incorporamos y ofrecimos, si querían incorporarse gente de los pueblos originarios, incorporamos gente de turismo, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en ese caso, entonces, damos por finalizado el seminario el día de hoy. Verónica. Muy bien. Y muchas gracias a todos por su participación, muy interesantes los temas. Y por favor, cuando tengan el link de YouTube, envíenmelo para poder difundirlo aquí entre los investigadores de la UMAC. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Que tengan Muchas buenas tardes. gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, Chao, gracias a todos. Chau, chau. Adiós.